En CMM Radio, Castilla-La Mancha llena de vida. Un programa contra la despoblación de nuestro mundo rural. Dirige y presenta Javier López. Comenzamos el Castilla-La Mancha llena de vida en septiembre, el día 14, con una entrevista al vicepresidente José Luis Martínez Guijarro, y hoy volvemos a hacer parada y fonda con él, porque es muy importante que el anteproyecto de ley contra la despoblación de Castilla-La Mancha haya recibido ya el visto bueno del gobierno autonómico. Señor Martínez Guijarro, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, muy bien, muchas gracias. Nos decía usted, lo recuerdo perfectamente, aquí el 14 de septiembre nos decía que estábamos ante una ley pionera en España y transversal. Creo que no ha cambiado esta apreciación. Creo que sigue siendo una ley pionera y sigue siendo una ley transversal, ¿verdad? Sí, yo creo que partimos de que es la primera ley de estas características que se aprueba a nivel nacional, y es una ley tremendamente transversal, afecta a la totalidad de competencias que ejerce el gobierno de la comunidad autónoma. Y es una ley pionera porque tiene medidas que creemos que son muy novedosas y que van a abrir camino. Estamos convencidos de que otras comunidades autónomas, y esperamos que también el gobierno de España, pues puedan ir por esa dirección. Por ejemplo, pues la utilización de la política fiscal como herramienta para la lucha contra el despoblamiento. Es la primera vez que se utiliza esa herramienta en nuestro país. Nosotros venimos hablando de ello desde hace un tiempo y reclamando que se utilice, y por lo tanto pues teníamos que incorporarla a nuestro proyecto de ley. Es una ley, ahora vamos a ir un poco por partes, señor Martínez Guijarro, pero el nombre completo de la ley es Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha. Es un tocho grande de ley, son 75 artículos en 7 títulos, y esto de lo tributario me gustaría hacer un poco parada en ello, porque realmente es lo que convierte a la ley en algo tan importante que no solamente es un predicar, sino un también dar trigo. Es convertir en hechos lo que es una intención de Castilla-La Mancha por luchar contra la despoblación. He llegado a leer en algún titular de prensa que el gobierno regional ofrece vivir sin impuestos en pueblos de pocos habitantes. ¿Esto es así realmente o es un titular de prensa? Bueno, incorpora una batería de desgravaciones fiscales, unas en el impuesto de transmisiones patrimoniales, en el que reducimos a la mitad el impuesto en el caso de que quien se quiera ir a vivir o quien viva en los pueblos y tenga que adquirir un terreno o una vivienda para construir una vivienda o directamente una vivienda, bueno, pues el impuesto de transmisiones patrimoniales se reduce a la mitad. O aquel que quiera tenga que adquirir un terreno o un local para abrir un negocio, pues también se reduce el impuesto de transmisiones patrimoniales a la mitad. Pero probablemente las reclamaciones más potentes están en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en la parte de la cuota autonómica, que es donde nosotros tenemos competencias para poder regularlo. Aquí se contemplan dos desgravaciones que, combinadas en función de las características personales ya del contribuyente, pues pueden reducir de una manera muy sustancial los impuestos de IRPF que se pagan a la comunidad autónoma. La primera de ellas es una desgravación para todas aquellas que tengan, aquellas personas que tengan la estancia efectiva en los municipios afectados por despoblación, que puede llegar hasta un 25% de la cuota autonómica. ¿Qué significa la estancia efectiva? Pues obviamente hay que estar empadronado en el pueblo, pero además hay que tener la tarjeta sanitaria en el centro de salud al que pertenece el municipio, y en el caso de que se tengan hijos en edad escolar, pues se tiene que ir al colegio municipio donde se está ubicado o al centro rural agrupado al que pertenece ese municipio. Se trata de ayudar a los que efectivamente viven en los municipios, porque puede haber gente que, estando empadronada, luego realmente viva en las capitales de provincia o en otra localidad. Y lo que queremos es esa desgravación de hasta el 25% de la cuota autonómica del IRPF por el hecho de vivir en estos municipios de las zonas afectadas por despoblamiento. Se llega hasta ese 25%. Y luego,
para favorecer que la gente joven se pueda quedar e incluso que pueda haber gente que quiera ir a vivir al municipio, establecemos una desgravación por la adquisición de vivienda. También para, como digo, para la gente que o se quiere quedar, porque son jóvenes que se emancipan y necesitan una vivienda, o gente que quiere ir. Entonces, por la construcción, por la adquisición o la rehabilitación de viviendas, se hace una desgravación del 10% con un tope de 180.000 euros de inversión que se puede hacer, y que con esa desgravación pues hace que pues a lo largo de los años en que se tarde en pagar la inversión, pues tengas una desgravación importante, que la suma son 18.000 euros si se utiliza el tope de inversión que está previsto. Por eso hablamos de que la combinación de estas dos desgravaciones reducen de una manera muy sustancial los impuestos que se pagan a la comunidad autónoma, dependiendo de las características del municipio donde te vayas a vivir, pero fundamentalmente las características de los niveles de renta que tenga la persona que se va a ese municipio. Así que, señor Martínez de Guijarro, esto para empezar ya es un avance de desgravaciones de hasta el 25% en el tramo autonómico del IRPF y del 10% para la compra de vivienda. Lo primero que hay que tener cuando uno decide irse a un pequeño pueblo es un techo donde estar, ¿no? Esto es lo más importante. Pero luego también hay que pedir algo a cambio, ¿no? Hay que pedir un deseo realmente efectivo y real de quedarse en ese pueblo, de fijar población en ese pueblo, ¿no? De crear algo en ese pueblo para darle vida, ¿no? Sí, el compromiso de quedarse a vivir en el municipio y de que cuando se tengan hijos, los hijos vayan al colegio del municipio y utilizar los servicios sanitarios. Porque la ley parte también de una premisa, cuando se puso directamente al tema fiscal, pero parte de una premisa, y es la garantía de la prestación de servicios públicos en estos municipios. Y garantizar la educación, garantizar la sanidad, garantizar los servicios sociales. Vamos a implementar un nuevo modelo de transporte público en estas zonas, porque hasta ahora el transporte público es muy radial con las capitales de provincia, pero es prácticamente imposible ir al pueblo de al lado, a la cabecera de comarca, salvo que te pille la línea de transcurso hacia la capital de provincia. El transporte público también va a ser una gran novedad en el cambio del modelo de gestión del transporte público. Pero garantizamos un colegio allí donde hay al menos 4 niños o niñas, garantizamos la accesibilidad a la sanidad pública con un tiempo máximo de acceso a las urgencias de 30 minutos y garantizamos los servicios sociales con una teleasistencia para los mayores de 70 años, además un sistema de teleasistencia avanzada que queremos implementar, y que cuando los mayores ya no pueden estar en su domicilio, pues estén en un centro residencial que tiene que estar a menos de 40 kilómetros de su residencia. Sí, como digo, se garantizan los servicios esenciales y por lo tanto, a partir de ahí lo que decimos es, si usted con esa garantía se compromete a permanecer en el municipio, pues tiene unas ventajas fiscales muy importantes. Y si además quiere invertir, o una empresa quiere invertir, que es la otra gran herramienta que tiene la ley, pues nos comprometemos a darle ayuda a la inversión por generación de actividad económica un 40% superior que en el resto de la comunidad autónoma. Y por lo tanto, bueno, combinando todo esto, se trata de una serie de incentivos, una serie de discriminaciones positivas. No, la palabra discriminación probablemente no es la más acertada, una serie de incentivos adicionales que creemos que bueno, pues es la herramienta que tenemos que utilizar y que tenemos las administraciones que podemos usar para hacer más atractivo el invertir y el vivir en estos municipios. Luego hay algunos programas que son novedosos, que van a intentar paliar pues algunas de las causas por las que la gente abandona el municipio. Por ejemplo, hubo uno que creemos que también es importante. Muchas veces las familias se van a las capitales de provincia o a las cabeceras de comarca para que sus hijos puedan cursar estudios superiores. Una vez que terminan la educación obligatoria, para seguir cursando estudios, pues hay muchas familias que abandonan los municipios porque no pueden mantener abiertas dos viviendas, por así
decirlo, y optan por trasladar toda la unidad familiar y los miembros de la pareja pues van al municipio a trabajar, pero vuelven a la capital de provincia. Bueno, pues les planteamos que si se quedan a vivir en el municipio, desde la comunidad autónoma les financiamos a los estudios superiores a sus hijos, de tal manera que puedan cursarlos, tengan financiación, no necesiten hacer ese sobrepago. Y si se asumen un compromiso más, que es que cuando terminen los estudios vuelven a su pueblo o vuelven a una zona que está afectada por despoblación y ahí arrancan su carrera laboral y se comprometen a permanecer en esos municipios, esa financiación se convierte en una buena parte en financiación no reintegrable. Es decir, les subvencionamos los estudios de los hijos. ¿Para qué? Pues para evitar que la gente tenga que abandonar los pueblos o se vea tentada de abandonar los pueblos para garantizar unos estudios o para facilitar unos estudios a sus hijos. La ley está impregnada de medidas de estas características que creemos que, como digo, son muy novedosas, son muy pioneras y que tenemos que poner encima de la mesa. Así Ese que, es el planteamiento que hacemos. señor vicepresidente, tenemos una fiscalidad con una discriminación en favor de las zonas despobladas, tenemos una garantía de servicios públicos que son fundamentales a la hora de irse a un pequeño pueblo a vivir, la sanidad, la educación, el transporte público, todo eso lo garantiza la ley. Pero claro, la gente se preguntará, ¿y todo esto, cómo se va a financiar? ¿Se va a contratar a más personal médico? ¿Se van a hacer contrataciones? ¿Cómo se va a financiar toda esta garantía de servicios públicos en las zonas despobladas de Castilla-La Mancha? Bueno, pues hay un compromiso, la propia ley incorpora una memoria económica. La implementación de todas estas medidas durante el actual periodo de programación de la Unión Europea, que es lo que hemos creído conveniente analizar, son 7 años, estamos hablando de que durante los próximos 7 años el gobierno regional va a destinar casi 600 millones de euros adicionales a los que ya está invirtiendo en el medio rural, porque ya tenemos 2 centros de salud, somos una comunidad autónoma con una red de atención primaria de las más importantes del país, con una importante dotación de profesionales en el medio rural, o con una red de centros rurales agrupados, los CRAS, de colegios donde los tenemos abiertos, con mucho transporte escolar, en fin, pero a todo eso, para financiar estas medidas que estamos diciendo desde el punto de vista fiscal, incentivos a la generación de actividad económica o este tipo de programas novedosos como este contrato programa por la educación superior, bueno, pues estamos dispuestos a destinar otros 600 millones de euros que queremos financiar básicamente con los fondos estructurales, con los fondos europeos y también en una parte importante con los fondos propios de la comunidad autónoma. Pero hay un compromiso que también está plasmado en la ley de financiación, de destinar fondos estructurales, fondos europeos, para financiar todo este tipo de incremento en las dotaciones que necesita el medio rural. Los fondos europeos son fundamentales en este momento para todo lo que es la reconstrucción de la actividad económica tras la pandemia y también para la despoblación. Por tanto, los presupuestos tienen que incorporar un informe, si no me equivoco, de impacto demográfico, que es como se está llamando, y para también tener en cuenta lo que es la financiación de los proyectos de repoblación. Ahora, señor vicepresidente, con el COVID-19 se está poniendo de moda lo de volver a los pequeños pueblos. No sabemos si de forma provisional o va a ser algo que se va a quedar establecido. La ley también establece algo que tiene que ver con el retorno a los pueblos para facilitarlo de alguna manera. Sí, al inicio de la anterior legislatura pusimos en marcha un programa de retorno de talento, que le denominamos, para que volvieran a la comunidad autónoma aquellos jóvenes que se hayan visto forzadas por la anterior crisis económica a salir fuera de España, incluso en muchas ocasiones. Bueno, pues ahora lo que queremos es replicar ese modelo, replicar ese programa, pero internamente. Es decir, aquellas personas que abandonaran en su momento el medio rural por cualquier circunstancia y que quieran volver, bueno, pues pondremos en marcha un programa de retorno de talento interno hacia
las zonas despobladas, es decir, aquellas personas que abandonaron estos municipios. Bueno, pues si ahora quieren volver, estableceremos un mecanismo de ayudas, de incentivos para pagar los gastos del traslado, e incluso que si se les contrata, pues tendrán también una serie de incentivos. Es replicar el programa de retorno de talento que está dando buenos resultados para la gente que se fue al exterior. Bueno, pues que replicarlo internamente en la comunidad autónoma para que quien abandonó esos municipios, se fue a la cabecera de provincia o se fue a otra comunidad autónoma, pues pueda volver y con el compromiso de quedarse a residir en estos municipios. Son 75 artículos, es una ley muy amplia, es una ley que recoge detalles, por ejemplo, como la utilización de recursos forestales, que es algo que cada vez está más en boga. Recoge todo tipo de detalles que uno se puede plantear a la hora de irse a repoblar, a vivir en un pequeño pueblo, y que merece la pena leerla. Por cierto, la ley, señor vicepresidente, ha ido recorriendo un camino a lo largo de este año. Comenzó todo, el embrión fue el pacto contra la despoblación que se firmó en febrero, justamente antes de la crisis del COVID-19. Luego ha habido una comisión parlamentaria que ha estado trabajando en la ley durante el pasado verano, con un montón de comparecencias. Ahora el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno. ¿Para cuándo la aprobación definitiva de la ley en las Cortes? Bueno, pues como dices, hace un año prácticamente que arrancamos con ese acuerdo entre los sindicatos, los empresarios, la Federación de Municipios y Provincias, los grupos de desarrollo rural y el Gobierno regional. Durante todo este año, a pesar de la pandemia, pues hemos venido trabajando en la ley. Ha sido una ley muy participada, la hemos sometido a 2 procesos de participación, ha pasado por 10 consejos asesores de todos los ámbitos de las competencias de la comunidad autónoma. Ahora la hemos remitido ya al Consejo Consultivo, que es el último paso, el último órgano que tiene que emitir su informe, y una vez que tengamos este informe, a las Cortes. A nosotros nos gustaría que fuera aprobada por las Cortes en esta primavera, y lo que es más importante, que fuera aprobada con el máximo respaldo, con el máximo acuerdo, porque es una ley que contempla una estrategia frente a la despoblación con una duración mínima de 10 años. O sea, todas estas medidas que estamos hablando hay que implementarlas como mínimo durante 10 años para que se vean, que haya resultados que sean perceptibles por la población, porque revertir el proceso de despoblación no es una cosa que se produzca en el corto plazo. Se tiene que establecer este tipo de medidas y se tienen que mantener en el tiempo por las distintas administraciones, porque aquí necesitamos también la implicación de las corporaciones locales, de los ayuntamientos y las diputaciones. Vamos a intentar que el Gobierno de España pues cada vez tome también más medidas en favor de estos territorios, pero se tienen que mantener, estimamos que como mínimo 10 años. Por eso creemos que es importante el consenso político también en esta ley, para que gobierne quien gobierne en cualquiera de las administraciones, las medidas se mantengan, porque el mantenimiento de manera estructural de estas medidas es también uno de los requisitos para que puedan tener éxito, porque de nada sirve que tú a alguien le plantees que si se va a vivir a un municipio tiene una serie de incentivos fiscales, si luego esos incentivos fiscales se los retiras al poco tiempo de haberse ido al municipio. Es más, se sentirá poco menos que estafado por la comunidad autónoma, porque puede ser alguien que haya tomado una decisión de cambiar su vida de manera importante, y por lo tanto hay que tener unos compromisos durante al menos esos años. Pues con esa ley, señor vicepresidente, gracias por habernos atendido. A uno le entran ganas de irse ya definitivamente a algún pequeño pueblo. Usted, que es de tierras conquenses, una provincia, por cierto, muy afectada por la despoblación en algunas de sus zonas. ¿Qué tal por allí, señor vicepresidente, en Cuenca? Bueno, la provincia de Cuenca está reconocida al conjunto de la provincia por la propia Unión Europea como una zona escasamente poblada, y por lo tanto es de la comunidad autónoma la provincia más afectada. Luego hay otras zonas y otras provincias. En cada una de las otras 5 provincias hay zonas. Probablemente la otra provincia más afectada es la de Guadalajara, donde un 80% de la población de la provincia está afectada por esa población. Si excluimos Guadalajara capital y el corredor de Henares, el resto de la provincia pues está también muy afectada. Tenemos partes de toda la zona de los montes de Toledo, toda la zona de el valle de Alcudia, la sierra de Alcaraz, la sierra de Segura, el campo de Montiel. En fin, estoy hablando de zonas que coinciden con la periferia de la comunidad autónoma y con zonas muy montañosas donde el sector forestal es importante. Por eso hacemos mucha atención en la ley
a las posibilidades del sector forestal, porque estas zonas son zonas muy imbricadas con el sector forestal, donde están las zonas más montañosas de la región. Hay por todo el territorio, pero es verdad que la provincia de Cuenca, como provincia en su conjunto, está declarada como zona escasamente poblada por parte de la Unión Europea. Y bueno, pues eso también tiene que tener su reflejo en la ley, porque difícilmente vendrán fondos europeos y por lo tanto tenemos que ponerlo en coordinación las declaraciones que hace la Unión Europea con las declaraciones de zonas escasamente pobladas que hagamos en la comunidad autónoma. Pues gracias, señor vicepresidente, señor Martínez Guijarro, gracias por haber atendido de nuevo nuestra llamada y habernos explicado a fondo en qué consiste, voy a decirlo entero, la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha, la Ley contra la Despoblación de Castilla-La Mancha. Gracias por haber atendido la llamada de este programa contra la despoblación, que se llama Castilla-La Mancha llena de vida. Hasta otra, vicepresidente. Muchas gracias a vosotros.